Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un episodio de Textos en su contexto, una sección de la última banca que la tenía bastante descuidada, eh, que no alimentaba esta sección desde hace bastante tiempo, pero que en esta ocasión, producto del tema que quiero tratar, eh, creo que entra precisamente, eh, que calza perfectamente con esta sección. El episodio de hoy, como dice el título, se enfoca en Romanos capítulo 11, versículo 26, que dice, todo Israel será salvo. Este es un pasaje eh, donde Pablo viene hablando sobre el tema desde el capítulo 9 en adelante. Como contexto general de por qué estoy tratando estos temas, es porque en la escuela dominical, ahí está el origen de todos estos temas, de la Iglesia Evangélica Pentecostal, se está estudiando el libro de Números y se está estudiando particularmente los capítulos 23 y 24 que corresponden a las bendiciones de Balaam sobre Israel. Eh, Israel estaba en el desierto, eh, luego de la conquista de los reyes que estaban en la zona entre los territorios de Moab y Amón, Sehón, el rey amorreo, y Og, rey de Basán. Luego de esto, el rey de Moab, Balac, junto con los madianitas, envían a buscar a un adivino, a un vidente, eh, lo trajeron desde Aram, me parece, que era Balaam. Ocurre el conocido episodio de la burra que habla cuando ve al ángel de Jehová. Y luego vienen dos capítulos que son de bendiciones para aquel pueblo que acampaba en las llanuras de Moab, previo a lo que fue después el pecado de Israel en Baal Peor. Entonces es en este contexto que se dan estas bendiciones y aparece justamente la figura de Israel e Israel siendo bendecido. De hecho, el pasaje en el que muchos respaldan esta idea de que bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, es tomado del capítulo 24 del libro de Números. Por eso para mí era la importancia de tocar este tema de Israel. Antes de hacer el primer estudio del capítulo 23 del libro de Números, hice un pequeño estudio histórico centrado en la ciudad de Jerusalén y de los diferentes pueblos y naciones que han tenido dominio sobre esa zona a lo largo de casi 5.000 años. Y también me centré en textos de pentecostales tempranos, de 1910, de 1913, un texto del pastor Huber, y cómo el mundo pentecostal veía e interpretaba el retorno de los judíos a la zona de Tierra Santa, le digo yo, para evitarnos conflictos, o Palestina o Israel, como le quieran llamar. Cómo veían ellos el retorno a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de, em, de los judíos a esa zona del mundo, antes que siquiera estallara la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que vino, el holocausto nazi, antes del nacimiento del Estado moderno de Israel. Entonces, por eso me interesaba eso, que me interesaba plantear este tema de qué pensaban los pentecostales al principio, cuando comenzaron a ver este retorno de los judíos a esa zona. Compartí un par de textos, tengo otros más que no he compartido. Luego hice un segundo programa, ya más en términos escatológicos. Me centré principalmente en la carta a los romanos. Compartí comentarios de Orígenes, un comentario de Orígenes a la carta, no, o sea, al libro de Números, donde él comenta esta idea de María siendo echada del campamento, como lo interpreta como el tiempo que los judíos iban a ser apartados, pero que luego iban a ser eh, reinjertados en el olivo y iban a ser traídos de vuelta al campamento. Un poco una interpretación donde ven una restauración nacional futura de Israel. Esto lo decía Orígenes como en el finales del siglo II, principios del siglo III, de la era cristiana, después de Cristo. Entonces, son discusiones que a mí me resultan interesantes. Yo comparaba en el video pasado eh, a dos autores, aparte de Orígenes, a Juan Calvino, por un lado, y a Douglas Moo, por otro. En este programa
voy a centrarme principalmente en el versículo 26 del capítulo 11, que comentan sobre él 5 comentaristas. Ahora me voy a abocar a 5 comentaristas diferentes que tienen importancia histórica, como son Martín Lutero, como son Juan Calvino, de nuevo. Em, También tengo comentarios de R.C. Sproul y también de William Hendrickson y de Douglas Moo nuevamente, ¿ya? ¿Por qué me interesa esto? Quiero mostrar que esta es una discusión que es bastante interesante. Siento yo que en este tema de Israel hay muy poca objetividad de lado y lado. Hay muy poca objetividad tanto desde pentecostales como también de reformados. Hay muy poca objetividad a la hora de interpretar los textos bíblicos, porque eh, tenemos sesgos teológicos, tenemos sesgos políticos que nos permiten, o sea, que nos impiden la objetividad en este tema tan, hoy por hoy tan polémico. Por un lado, el, el rechazo pleno a la idea de que el Israel étnico ya juega un papel teológico, que ya no tiene ningún papel que jugar, a uno los predispone a condenar todo lo que hace el Estado de Israel, aunque el Estado de Israel se enfrente en una zona del mundo donde no existen democracias, donde hay teocracias, donde religiones em, poco racionales, como es el Islam radical sobre todo, gobiernan esas regiones y gobiernan el, eh, como las políticas de muchos grupos allá y grupos armados. Entonces, es un ambiente bastante difícil de, de entender por un occidental. El occidental tiende con una mentalidad liberal, con una mentalidad de la democracia liberal de Occidente. Uno mira Oriente y no lo entienden, les cuesta entender eso. Entonces, el Estado de Israel es la única democracia en esa zona y que le toca lidiar con esos grupos. Uno puede cuestionar la forma como llegaron ellos ahí, eso yo creo que da para todo tipo de discusiones, pero lo que es concreto es que es la única democracia en la zona que tiene que lidiar con constantes amenazas de muerte que no se quedan en las palabras. Eso es lo que quedó completamente demostrado con el ataque terrorista que sufrieron de manos de Hamas el 7 de octubre y la guerra que vino después. Entonces, eso por un lado. A veces los sesgos teológicos por la idea de que le negamos la sal y el agua a la única democracia que existe en esa zona, entonces le quitamos también el derecho a defenderse. Eh, por otro lado, está el otro extremo de los que también por sesgos teológicos, por tener una visión dispensacionalista, están dispuestos a justificar todo lo que haga el Estado de Israel. Yo creo que ese es otro extremo. El Estado de Israel es una democracia con grupos parlamentarios bastante diversos. Hay radicales de derecha, hay radicales de izquierda, hay árabes, hay judíos, es una mezcolanza bastante particular. Hay dentro del Estado de Israel, la gente que lo compone, hay ultraortodoxos que aborrecen a los cristianos, hay personas muy liberales que también aborrecen las visiones conservadoras, hay cristianos también, judíos como árabes, o sea, no sé si se hagan llamar cristianos, pero comparten nuestra fe en Jesús. Eh, entonces, son escenarios complejos y hay figuras políticas que son muy hábiles, que son animales políticos, digo yo, que saben sobrevivir a lo que sea. Una de esas figuras es Netanyahu. Entonces, siento yo que el panorama al que nos enfrentamos cuando analizamos esa zona del mundo que despierta interés como nadie, como ninguna otra zona en el mundo, eh, porque hay raíces ahí, po, tanto musulmanes como cristianos y los mismos judíos reclaman sus raíces históricas o parte de sus raíces históricas en esa zona del mundo. Entonces, capta la atención como pocos lugares en el mundo. Yo creo que no hay lugar en el mundo que capte tanto la atención pública como la zona de Tierra Santa. Por lo tanto, cuando analizamos estos temas actuales, entran, entran a jugar sesgos que tenemos nosotros y que no sabemos que tenemos, ¿ya? Entonces,
Ese es mi punto. Mi punto es que siento yo que yo de partida no soy dispensacionalista, no me considero dispensacionalista. Eh, Creo que el dispensacionalismo lleva a los cristianos a tener ideas que son erróneas en cuanto a la salvación. Por ejemplo, bueno, esta idea la voy a desarrollar más adelante. eh, la idea de que existe un plan paralelo de salvación, eh, creo que es errónea. No hay salvación fuera de Cristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos creer y ser salvos, sino en Jesucristo. Entonces, creo que la Biblia es bastante clara en el tema soteriológico, que aparte, o sea, aparte del plan de salvación presentado por Dios a través de la persona de Jesús, de su Hijo Jesús, Jesucristo, no hay salvación. Eso creo que es bastante claro en la Biblia. Pero está también el tema escatológico, y creo que esos son dos áreas que se tienen que discutir necesariamente de forma paralela. Porque si yo creo que el dispensacionalista que cree que el Israel étnico tiene un plan de salvación particular paralelo a la iglesia, yo creo que cae en un error. Y creo que también el hermano de tendencia reformada que se cierra absolutamente a la idea de que el Israel étnico tenga una esperanza escatológica, creo que, esto es opinión personal, obviamente, yo puedo estar errado, pero creo que también cae en un error. Creo que no hay razón bíblica, así lo veo yo, para negar una esperanza escatológica a un Israel étnico. Y me baso principalmente en el estudio de la carta de los Romanos, particularmente en el versículo que vamos a analizar ahora. Entonces, este es como el contexto que quiero presentar. Es la invitación a un diálogo abierto, a un diálogo sincero. Yo subí otro video de escatología hace poco. Llegó un hermano a comentar, yo no censuro comentarios, a mí me gusta que comenten y todo, pero llegó un hermano a comentar de Scofield, de que Scofield era masón, de que el dispensacionalismo por acá, y no tocó, nunca fue al tema que estaba tratando. Yo estaba discutiendo sobre la carta de los romanos. Entonces, yo creo que esa falta de objetividad y de sinceridad en lo que sabemos y en lo que ignoramos, nos lleva a hacer caricatura de los hermanos. Me puso algo así como, bueno, ya que usted acepta que hay un plan paralelo para Israel, y yo en ningún momento del video dije eso. Entonces tenemos que tratar de dejar los sesgos de lado, escuchar los argumentos de nuestros hermanos y discutir con justicia, ser justo a la hora de discutir, porque es una injusticia atribuirle al hermano ideas que no tiene o poner palabras en su boca que no ha dicho. Entonces, yo, como introducción a este video, yo creo que en cuanto a Israel, hay una discusión primero soteriológica. Yo creo que los dispensacionalistas que creen que hay dos planes paralelos tienen un error garrafal en esto. También hay un nivel de discusión que es escatológico, y creo que bíblicamente sí se puede defender la idea de una esperanza escatológica para un Israel étnico, y es lo que voy a presentar en este video. Pero sí que también reconozco que la escatología es la única área de la discusión teológica en toda su envergadura que aún está abierta, por la razón sencilla que son profecías que aún no se cumplen. Y también por el hecho de que no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Esa restricción sigue presente para nosotros. Así que no puedo yo creer que tengo la verdad absoluta en escatología, porque son profecías que se están por cumplir. Pero sí puedo tener alguna idea de una interpretación justa del texto bíblico en su contexto. Creo que es un error mezclar las ideas de Pablo de Gálatas, y la idea de Pablo en Gálatas o la discusión de Pablo en la carta a los Gálatas es principalmente o eminentemente soteriológica. Entonces, hablar del Israel de Pablo en Gálatas es sacar a Pablo de la discusión que está teniendo en la carta de Gálatas, en la carta a los Gálatas, eh, y querer mezclar a esa discusión con la que está teniendo Pablo en el libro de Romanos, particularmente capítulos 9 al 11, que creo yo que es una discusión más de carácter escatológico. Por eso Pablo comienza con un lamento y termina con una alabanza. Comienza con un lamento muy específico por sus hermanos según la carne y termina con una alabanza.
Entonces la interpretación más natural, creo yo, a los pasajes de Pablo en Romanos, tiene que ser de carácter escatológico. Tiene que ser de Pablo está, le es revelado un misterio que va a ser concretado en el fin de los tiempos. Y el misterio que le es revelado a Pablo es que por los hermanos según la carne, por los cuales se está lamentando, van a ser restaurados al fin de los tiempos. Esa es la idea que tengo yo. ¿Ya? Y esto tiene muchas implicaciones. Quizás al final de este programa, después que vea los comentarios bíblicos, voy a hacer una última reflexión a las implicaciones que tiene esto. Porque claramente esto sí tiene implicaciones. ¿Ya? Así que espero al final de este video poder discutir unos 5 minutos más sobre lo que acabamos de leer. Comienzo con Lutero, sigo con Calvino, continúo con Sproul, luego con Hendrickson y finalizaré con Douglas Moo. ¿Ok? Aquí, este formato posiblemente a más de alguno le aburra, pero a mí me gusta ver estos temas un poquito más en detalle. Copié y pegué literalmente los trozos de los comentarios de la Carta de los Romanos de estos autores, específicamente para el versículo 26, así que por eso son textos largos, son textos extensos que, que los voy a tener que leer y después comentar, ¿ya? Así que si a alguno le aburre este formato, bueno, eh, busque los comentarios y léalos por su cuenta, pero creo que a mí por lo menos me interesa este ejercicio. Aquí están 4 de los 5 comentarios que utilicé, el de Calvino a la Carta de los Romanos, Lutero a la Carta de los Romanos, Hendrickson a la Carta de los Romanos y Douglas Moo a la Carta de los Romanos. Douglas Moo tiene por lo menos 2 comentarios bíblicos a la Carta de los Romanos. Este es como el más light, tiene uno que es más denso que lo utilicé en el video pasado. Cuando llegue a Douglas Moo voy a comentar eso. ¿Ya? Así que comenzamos primero con los versículos que vamos a analizar, que es Romanos, capítulo 11, versículos 25 al 27 para dar un poco más de contexto. En la Reina Valera dice de la siguiente manera, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Pablo va a declarar un misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. ¿Ya? Entonces Pablo revela un misterio para que los receptores de la carta, que eran principalmente gentiles, no fueran arrogantes. ¿Ya? Eso, no perder de vista eso. La nueva traducción viviente dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. ¿Ya? Como les decía, voy a comenzar con el reformador Martín Lutero. Yo sé que Martín Lutero comparte posiblemente estos comentarios de los romanos deben ser del periodo temprano de de la vida de Lutero o las primeras eh, los primeros años posteriores a la reforma. No tengo la claridad de cuándo fue escrito, en qué año particular fue escrito este comentario bíblico de Lutero a los romanos, a la carta a los romanos. Y sé que al final de los días Lutero fue bien duro con los judíos, tanto que creo que hasta Hitler utilizó a Lutero como inspiración para, para lo que hizo. ¿Ya? Eso es lo que se dice comúnmente. Pero en este tiempo en particular, Lutero tiene comentarios súper interesantes a este pasaje en particular, a los versículos 25 al 27. O- dice así, carta a los romanos de Lutero. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Esto lo copié de forma íntegra. Dice, de este texto se deduce comúnmente que en los últimos tiempos del mundo los judíos retornarán a la verdadera fe. ¿Ya? Esa es como la interpretación más directa, sin sesgos y leyendo el texto en su contexto, respetándolo. Lo normal es entender que Pablo está viendo una restauración para un Israel étnico. Siempre, o sea, vamos a ver después los argumentos más adelante del último comentarista, que
del capítulo 9 en adelante, Pablo ha mencionado a Israel algo así como 10 veces. Y siempre es el Israel étnico, ¿ya? En este contexto, capítulos 9 al 11 de la carta a los Romanos. Dice, sin embargo, lo que aquí se dice es demasiado oscuro, así lo reconoce Lutero, para que pueda servir de base segura a tal idea, ¿ya? A no ser que uno quiera adherirse al juicio de autoridades como los padres de la iglesia que interpretaron al apóstol en este sentido, ¿ya? Quiero hacer un paréntesis. Yo fui muy intencional de que todos los comentaristas que escogí para compartir, ninguno es dispensacionalista. Porque es fácil hacer la caricatura dispensacionalista. No, es que el hermano interpreta esto de esta manera porque cree que hay un plan paralelo con Israel. Yo no creo eso. No creo que exista, en cuanto a soteriología, un plan paralelo con Israel. ¿Ya? Y todos los comentaristas que estoy tomando, ninguno de ellos es dispensacionalista. Así que el que vea el video y le interese este tema y lo quiera discutir de forma sincera, sin caricaturas, saquen el argumento dispensacionalista de la mesa, porque no viene al caso. Lutero dice que los padres de la iglesia interpretaron al apóstol en este sentido, porque creo yo que es la forma más lógica y respetuosa del contexto de interpretar este pasaje. ¿Ya? Pero, pero también el Señor mismo concuerda con las palabras de Pablo al decir, habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, según Romanos 9, o sea, según Romanos 11:25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces Lutero hace una conexión entre las palabras de Jesús en Lucas con este versículo 25 de Pablo, del capítulo 11 de Romanos de Pablo, ¿ya? También Moisés, después de haber profetizado que Israel sería llevado a través de todos los gentiles, continúa diciendo, más en los postreros días te volverás al Señor tu Dios y oirás su voz, porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios. ¿Ya? Entonces, Lutero hace un repaso por diferentes profecías que vaticinan o que prometen o que vislumbran una restauración nacional, pero siempre escatológica. Por eso yo hago la separación. Quien se acerca a esta discusión desde un punto de vista soteriológico, diciendo que los judíos tienen un plan paralelo y que pueden ser salvados por observar la Torá, están errando en el blanco. Quienes, quienes no se acercan en términos escatológicos a estas profecías, yo creo que también están errando. Creo que todas las profecías que pueden tener relación con un Israel étnico son de carácter escatológico. Cuando digo escatológico, que van a tener su fiel cumplimiento en el final de los tiempos. ¿Ya? Sigo entonces. Lo mismo afirma Oseas. Muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin altar, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Siempre esperanza escatológica, hacia el fin de los tiempos, en los tiempos del fin. El mismo profeta dice en Oseas 5:12, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá, y más adelante andaré y volveré a mi lugar hasta que desfallezcáis y busquéis mi rostro. Asimismo dice el Señor en Mateo 23, 38 y 39, he aquí que vuestra casa os será dejada desierta, en verdad os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús está haciendo un lamento sobre Jerusalén y sobre los judíos. Y luego dice, desde ahora no me veréis hasta que. Entonces, lo pueden interpretar como quieran, pero está la posibilidad de que haya un reencuentro con Jesús, con ese Jesús que están rechazando ahora, cuya casa iba a ser dejada desierta, pero hay un hasta que. O sea, hay una posibilidad de que en el futuro ellos confiesen a Jesús como Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Al Jesús que ahora desprecian. Estaba escuchando un programa ayer
de un canal amigo al que me invitaron hace poco. eh, eh, Súper buena relación con el dueño del canal, pero eh, vi un video que justamente hicieron hace poquito, hace como una semana, sobre este tema, sobre Israel. Entiendo las motivaciones, yo creo que quieren evitar la idolatría que existe en el mundo pentecostal con el tema de Israel, que se lleva al absurdo y que abre la puerta a pecados judaizantes. El- el- las tendencias judaizantes son pecaminosas. Son los primeros enemigos con los que se enfrentó la iglesia. Pablo se enfrentó constantemente a los judaizantes. Pablo tiene toda una carta condenando esta idea de que por practicar rituales judíos, como la circuncisión y todo lo otro que viene, eh, sí, Pablo condena la idea de que eso tenga algún beneficio espiritual, ¿ya? Y Pablo dice que básicamente los que se circuncidan han caído de la gracia, han dejado de lado la fe en Cristo. Entonces, creo yo que en su expresión más extrema, esta idea dispensacionalista abre la puerta hacia un camino descendente hacia, hacia tendencia judaizante. Y eso es un peligro que hay que advertir. Yo creo que no hay, o sea, la Biblia es clara que no hay salvación fuera de Cristo. Eso por un lado. Pero por otro, cerrarnos a la posibilidad de que en profecías que no se han cumplido, exista la esperanza de restauración de un Israel étnico, cerrarnos a esa posibilidad, decir que la Biblia no lo dice en ninguna parte, es dejar que nuestros sesgos gobiernen nuestro razonamiento. Cuando alguien dice que yo soy solo escritura, es súper... Yo tuve esta discusión con un amigo hace poco, hace como una semana. Decía él que la Biblia es mi regla de fe. Ya, la Biblia también es mi regla de fe. El tema es que nosotros tenemos sesgos. Nosotros tenemos que luchar contra nuestros propios sesgos, sesgos culturales y teológicos. Entonces, en el mundo reformado tienden a ridiculizar con mucha facilidad a los pentecostales, a veces de forma bastante justificada, y en otros lo hacen con una arrogancia que es impropia de alguien que debiese conocer la escritura. El que es arrogante en escatología es que no entiende nada. El que es arrogante en temas escatológicos es que no está entendiendo nada. ¿Ya? Entonces, aquí Lutero está haciendo toda una seguidilla de citas donde da la impresión, si uno lo entiende de la forma tal cual, de la forma literal, de cómo está presentado aquí en el texto, lo más sencillo de entender es que efectivamente hay una restauración al final de los tiempos para un Israel étnico. Ahora, si queremos eludir esta realidad, podemos espiritualizar esto. Es decir, no, en realidad esto se está refiriendo a otra cosa, ¿ya? Y hacemos la mezcla entre discusiones escatológicas con discusiones soteriológicas. Entonces el Israel étnico ya no es el Israel étnico, sino que es un Israel espiritual, que Pablo habla en Gálatas. Creo que ese es el error que comete Calvino y del cual los reformados en general son herederos. Es una opinión personal, no se lo tomen a mal, pero creo que es un error que han ido heredando, un sesgo teológico a la hora de interpretar estos textos. Sigue Lutero, dice, según todo esto, lo que el apóstol Pablo quiere decir es, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es decir, no os ensoberbezcáis. El hecho de que los judíos hayan caído es un misterio sagrado que nadie conoce. A saber, nadie sabe nada acerca de este misterio de que los judíos, ahora caídos, retornarán y serán salvados una vez que haya entrado en su totalidad los gentiles que fueron escogidos. Los judíos no quedarán fuera para siempre, sino que a su tiempo retornarán. ¿Ya? Sé que después Lutero pudo haber cambiado de opinión, por la razón que sea, pero esta interpretación, Lutero mismo dice, voy a ponerme en línea con los padres de la iglesia, como los padres interpretaron este pasaje. ¿Ya? Así que no es exclusivo de Lutero, porque algunos dicen, no, estas ideas escatológicas son de Darby. ¿Cuánto daño ha hecho Scofield? Me dijo el chico que vino a comentar. Aquí no estoy hablando ni de Scofield ni de Darby, aquí estoy leyendo a Lutero.
y Lutero decía que los padres de la iglesia pensaban también así, ¿ya? Entonces, no confundamos soteriología con escatología, ¿ok? Dice, ejemplificación clarísima de ello. Este ejemplo de Lutero es bonito, me gustó bastante. Ejemplificación clarísima de ello es José, imagen simbólica de Cristo, vendido a Egipto por sus hermanos y elevado allí al cargo de gobernante. Al fin fue reconocido inesperadamente por su padre y por sus hermanos, como lo relatan en forma tan bella los últimos capítulos del Génesis. Así también los judíos que expulsaron a Cristo a tierra de los gentiles, donde Él ahora es rey, finalmente retornarán a Él, impelidos por el hambre de la palabra, y en medio de los gentiles lo recibirán. ¿Ya? Hace un paralelo bastante bonito entre la vida de José y la vida de Jesús. A esto se refiere el apóstol cuando dice, citando las palabras de Isaías, y así todo Israel será salvo. Romanos 11, esto es 26, lo puse 25. En nuestra versión, la Vulgata, el pasaje de Isaías reza así, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob. Pero solo pueden volver de la iniquidad quienes están dentro de ella, como lo están ahora los judíos. ¿Ya? Con impiedad, empero, o iniquidad, en griego asebeia, se designa como no como un pecado cualquiera, sino el pecado contra la adoración de Dios, es decir, contra la fe, en que incurren los que quieren alcanzar la salvación por medio de su propia justicia. ¿Ya? El pecado que están teniendo Israel ahora es que son imposibles de aceptar la gracia. La palabra de la cruz ha sido para los gentiles locura y para los judíos tropezadero. Entonces los judíos no han podido, el grueso de los israelitas, los judíos a lo largo de la historia, han sido endurecidos en torno a esto y le ha costado entender esta misericordia revelada, anunciada por los profetas, revelada en la Escritura y gozada por nosotros. El beneficio de esta salvación por gracia ha llegado por misericordia a nosotros los gentiles. ¿Ya? Dice Lutero, va a salir largo esto, estoy recién con Lutero. En hebreo, este pecado se llama rasha, Eclesiastés 8:8. La impiedad no salvará al impío, o sea, la justicia propia no lo salvará, como él cree erróneamente, porque no es justicia sino impiedad. El agregado, cuando yo quite su pecado, de Romanos 11:27, no se halla en Isaías, sino que fue añadido por el apóstol, ya sea a título personal o como cita de otro libro profético. Su propósito es indicar la diferencia que existe entre los dos testamentos o pactos. El pacto antiguo es aquel en el cual nosotros incrementamos el pecado. El pacto nuevo, en cambio, es aquel en el cual Dios quitó el pecado. Lo que el apóstol quiere decir, por tanto, por tanto, este es el pacto de la remisión de los pecados, en la cual Dios apartará de Jacob la impiedad, así como aquel era el, así como aquel era el pacto de la comisión de pecados en el cual Jacob se apartó a la impiedad. De manera que Cristo todavía no ha venido a los judíos, pero vendrá a saber en el tiempo postrero. ¿Ya? Creo que eso es súper importante remarcar. Cuando nos abrimos a la posibilidad de la salvación a un Israel étnico, esto es una esperanza de carácter escatológico, que en el tiempo postrero se concretará. No es un plan paralelo para la salvación de los israelitas en el cual ellos por guardar la Torá van a ser justificados. Porque si fuese eso posible, entonces Jesús murió en balde. Si una sola persona pudo haber alcanzado justificación en base a sus acciones, a sus obras, entonces la muerte de Jesús fue en balde. Pablo concluye con toda seguridad en este mismo libro, después de poner a gentiles bajo pecado en el capítulo 1 y a judíos bajo pecado en el capítulo 2, concluye que no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Así que los que creen y promueven la idea de que existe un pacto paralelo en términos soteriológicos para un Israel étnico, ignoran el contexto de esta misma carta. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de esperanza escatológica, entramos en un terreno diferente y es importante que mantengamos estas discusiones de forma
paralela o separadas. Entonces decía yo, de manera que Cristo todavía no ha venido a los judíos, pero vendrá a saber en el tiempo postrero, como lo demuestran los textos bíblicos que acabamos de citar. Así es como deben interpretarse las palabras del apóstol. Él está hablando de la venida mística de Cristo a los judíos. De no ser así, aquel vaticinio de Isaías ya se habría cumplido clara y visiblemente mediante la venida física de Cristo. Se está refiriendo a la primera venida. Por esto dije que el apóstol usa aquí un lenguaje oscuro y no nos será posible determinar qué quiere decir en definitiva a menos que nos atengamos a la interpretación que hicieron los padres, ¿ya? Los padres tampoco eran dispensacionalistas, ¿ya? Por eso quiero que saquemos la caricatura de lado. Los padres no eran dispensacionalistas, Lutero no era dispensacionalista, pero tanto los padres de la iglesia como Lutero, o por lo menos eso es lo que está diciendo Lutero, ven en las palabras de Pablo en Romanos 11, 25 al 27, una esperanza escatológica para un Israel étnico, ¿ya? Por ahora, pues, rige el veredicto, en parte Israel padece ceguera, pero vendrán días en que Israel será salvo no solo en parte, sino en su totalidad, sino en su totalidad. Ahora ha sido salvada solo una parte de ellos, entonces lo serán todos, ¿ya? Creo que el que mejor desarrolla este tema va a ser el último comentarista que voy a utilizar, que es Douglas Moo, ¿ya? Primer comentarista, Lutero, entonces, no es dispensacionalista, llega a esta conclusión final. Ahora han sido salvados solo una parte de ellos, entonces, en los tiempos postreros, lo serán todos. Primer comentarista, entonces lo dejamos de lado. Pasemos al segundo. Y aquí yo creo que está la inspiración de gran parte de los hermanos, porque son mis hermanos, de tendencia reformada. Calvino es un teólogo ineludible para el mundo reformado, así que es el que en muchos aspectos siente las bases de la discusión. Calvino, en cuanto al versículo 25, dice, esto es un poquito más largo, voy a tratar de leer un poquito más rápido para que no tengamos que estar aquí 3 horas. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? El apóstol reclama la atención de sus oyentes, diciéndoles que desea poner ante ellos algo que de otro modo permanecería oculto y secreto. No lo hace sin motivo, porque quiere, por medio de una frase breve y clara, dar por terminado este asunto demasiado oscuro y complicado. Anuncia, no obstante, algo inesperado. Las palabras, para que no seáis, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, demuestra el objeto de su intención. Reprimir la presunción de los paganos para que no se enorgullezcan sobre los judíos, por lo menos esa parte está clara. Esta advertencia era muy necesaria ante el temor de que la rebeldía de ese pueblo pudiera turbar a los más débiles, los cuales podrían ver en él la perdición de todos. Es también útil en la actualidad para que sepamos que la salvación de un cierto número, que un día finalmente será recogido por el Señor, está por ahora oculta, ni más ni menos que como pueda estarlo una carta cerrada y sellada. Cuando por causa de una larga espera llegamos a desesperarnos, que nuestra mente acuda inmediatamente a la palabra misterio. San Pablo nos advierte que esta conversión no sucederá jamás de un modo común u ordinario, y que la comprenden mal aquellos que intentan medir tal suceso según su propia manera de pensar, porque existe algo más opuesto a la razón que considerar como increíble este misterio alejado de nuestra comprensión, porque es incomprensible hasta que la revelación se haga. No obstante, a nosotros, como a los romanos, este misterio ha sido aclarado para que nuestra fe, sujetándose a la palabra, nos sostenga en la esperanza hasta que el cumplimiento de lo que esperamos se haga evidente. ¿Ya? Aquí encuentro que no está yendo al grano todavía. Leí bastante, todavía no ataca el punto. Que el endurecimiento sea en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Creo que la expresión en parte no se refiere únicamente al tiempo o a la multitud de las personas, y la interpreto así, de cierto modo. Pienso que el apóstol ha querido endulzar las palabras endurecimiento para que no suene tan fuerte. El término hasta qué
no indica continuación o sucesión ni orden de tiempo, sino más bien equivale a para que la plenitud de los paganos entre. El significado, pues, será: Dios cegó a Israel de tal modo que al rechazar esta luz, disculpen, que al rechazar la luz del Evangelio, esta pasaría a los paganos, aceptándola estos como una herencia despreciada y abandonada por aquellos a quienes se les ofreció. Este endurecimiento sirve, por tanto, para que la providencia de Dios pueda cumplirse, convirtiéndose en realidad la salvación de los paganos por él determinada. Convirtiéndose en realidad la salvación de los paganos por él determinada. La palabra plenitud de los gentiles significa una gran multitud, algo así como una oleada popular que avanza, porque antes solamente muy pocas aceptaron la religión judía, más ahora este cambio supone que toda la iglesia sería formada por los paganos. ¿Ya? O sea que, ya. Luego, versículo 26 dice: y luego todo Israel será salvo. Me voy a poner lentes porque ya me cansa un poco la lectura. Llegamos al versículo clave, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Muchos creen que estas palabras se refieren al pueblo judío. Y aquí yo creo que nace el quiebre en la interpretación en cuanto a este versículo. Si alguien, esto es un comentario súper serio, no estoy buscando provocar ni nada por el estilo, pero si alguien encuentra comentaristas bíblicos anteriores a Calvino que hayan interpretado este pasaje como lo está interpretando Calvino, y esto es lo que quiero hacer claro, estamos hablando de la carta a los romanos, así que limitémonos a discutir la carta a los romanos. Si nos vamos a Gálatas, es una discusión soteriológica que tiene otro contexto. En la iglesia de Galacia, los gentiles pensaban que era necesario circuncidarse y guardar la ley para alcanzar salvación. Entonces lo que está tratando Pablo en Gálatas es una discusión aparte, diferente a lo que está tratando Pablo del capítulo 9 al 11 del libro de Romanos. Así que si alguien encuentra un comentarista en la carta a los romanos que coincida con el punto de vista de Calvino, antes de Calvino estaría interesante como dato histórico. Porque si no hay comentarista anterior a Calvino, posiblemente Agustín, es una buena posibilidad, Agustín tenía ideas muy parecidas a Calvino, ese sería un buen candidato. No sé si Agustín haya hecho comentario a la carta a los romanos, pero si hay algún comentarista bíblico de la era patrística o posterior, previo a Calvino, que interprete este pasaje como Calvino, el pasaje de Pablo a los romanos, no la idea de un Israel espiritual que sí está desarrollada en la carta a los Gálatas, ¿ya? Para ser más específico todavía, el pasaje de Pablo a los Romanos en capítulo 11, versículo 26. Si alguien antes de Calvino interpretó el todo Israel de la forma como lo interpretó Calvino, estaría bien interesante que me lo dejaran en los comentarios. ¿Ya? Se lo agradecería. Dice, muchos creen que estas palabras se refieren al pueblo judío, como si San Pablo dijese que la religión de este sería restablecida como antes. Pero yo creo que esta palabra Israel indica todo el pueblo de Dios. De esta manera, después que los paganos hayan entrado, los judíos, apartándose de su rebeldía, se unirán en obediencia a la fe y de esta manera se cumplirá la salvación del Israel de Dios. Yo creo que aquí, derechamente, yo creo que aquí Calvino está mezclando peras con manzanas, ¿ya? El cual debe congregar a todos. Posiblemente los judíos ocuparán en él el primer lugar por ser los hijos mayores de la casa de Dios. Esto igual está interesante. Algunos dicen que los judíos no son nada, que ya no tienen ningún papel, pero hasta Calvino les reconoce que son los hijos mayores de la casa de Dios. Esta exposición me ha parecido más conveniente por una razón. San Pablo ha hecho aquí alusión a la consumación y perfección del reino de Cristo, el cual no se limita solamente a los judíos, sino que comprende a todo el mundo. Por eso, siguiendo este modo de hablar en Gálatas 6:16, yo creo que aquí está el error. Aquí Juan Calvino, aquí más de alguno me va a decir, pero ¿quién eres tú para cuestionar a Calvino? Y posiblemente, pues si yo no soy nadie. Pero creo que aquí Calvino comete un error. Y creo que están de acuerdo conmigo los siguientes comentaristas, a pesar de que no todos comparten la opinión de Douglas Moo, por ejemplo.
Pero decir que Pablo en Romanos 11:26 pasa mágicamente a hablar de un Israel espiritual, cuando desde el versículo del capítulo 9 hasta este punto siempre estaba hablando de un Israel étnico, yo creo que es consecuencia de que el sesgo termine dominando la interpretación bíblica. Aquí Calvino saca a colación el Israel de Gálatas cuando estamos viendo una discusión diferente, ¿ya? Por eso, siguiendo este modo de hablar, Gálatas 6:16, él llama a Israel de Dios a la iglesia integrada por judíos y paganos, completamente unidos, en oposición a los hijos carnales de Abraham que se habían apartado de la fe de este, es decir, el pueblo seleccionado de la dispersión. Yo creo que aquí el error está ahí, en pasar de una discusión que era escatológica a una discusión soteriológica. Y hace un cambio que se saca de la manga, creo yo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Por este tiempo, no, por este testimonio de Isaías, el apóstol no quiere confirmar toda la sentencia anterior, sino solamente uno de sus miembros, o sea, el que se refiere a la participación de la redención relacionada con los hijos de Abraham. Si alguno dijese que Cristo les fue prometido y ofrecido, pero que ellos lo rechazaron y fueron privados de su gracia, las palabras del profeta les saldrán al camino diciéndoles que existirá un cierto número, un residuo, el cual después de haberse arrepentido gozará de la gracia redentora. San Pablo nos cita el pasaje palabra por palabra, tal como Isaías lo escribió. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. No debemos ser curiosos en todo esto. Basta considerar cómo los apóstoles aplican correctamente a sus ideas todos los testimonios del Antiguo Testamento, presentan, presentados para confirmar y probar los asuntos que exponen. Ellos no han sido muy cuidadosos en señalar con el dedo los pasajes citados, para que nosotros los busquemos en donde ellos los han tomado. O sea que Calvino dice, el pasaje no es exactamente el mismo, pero no se preocupen. No es un tema por el cual tienen que preocuparse porque no era la intención. Algo así está dando a entender. Finaliza Calvino diciendo, aunque en estas palabras se encuentra la promesa de liberación para el pueblo espiritual de Dios, al cual pertenecen también los paganos, por el hecho de que los judíos sean los primogénitos, es menester que la profecía se cumpla en ellos principalmente. O sea que sigue considerando que hay un elemento aquí del Israel étnico, en conjunto sí con los salvos de entre los paganos, de entre los gentiles, que compondrían este todo Israel del versículo 26. Pero si bien la escritura llama israelita a todo el pueblo de Dios, tal cosa se hace en virtud de la excelencia de ese pueblo que Dios prefirió a los demás, disculpen. Tal cosa se hace en virtud de la excelencia de ese pueblo que Dios prefirió a los demás. Se añade que el Redentor vendrá propiamente a Sión, teniendo en cuenta la antigua alianza. Dice también que aquellos que en Jacob se arrepientan de su transgresión serán rescatados, atribuyéndose Dios de este modo y evidentemente alguna simiente para que la redención sea eficaz en este pueblo elegido y especial. El modo de hablar empleado por el profeta, vendrá a Sión, es más adecuado, disculpen, el modo de hablar empleado por el profeta, vendrá a Sión, es más adecuado al asunto aquí tratado. Y San Pablo ha seguido la traducción aceptada comúnmente. En lugar de escribir el Redentor vendrá de la montaña de Sión, que la segunda parte será... tampoco enredado, disculpen. El Redentor vendrá de la montaña de Sión y en la segunda parte será preciso decir quitará de Jacob la impiedad. San Pablo ha considerado este punto especialmente porque el oficio propio de Cristo es el de reconciliar con Dios al pueblo rebelde y apartado de él, que violó su alianza, siendo necesario esperar y oír de él alguna conversión que no perezcan, disculpen, siendo necesario esperar y oír de él alguna conversión para que no perezcan todos. ¿Ya? Disculpen em, lo duditativo que me pongo a veces al leer porque me agota el ejercicio de estar leyendo en la pantalla y entonces pierdo a veces un poquito la concentración. Terminamos entonces con Calvino. La conclusión es que de él nace, posiblemente antes que Calvino hubieron otros que interpretaron este todo Israel como en un sentido espiritual, que incluía a judíos y gentiles,
Pero muy posiblemente el origen de los hermanos reformados hoy en día está en Juan Calvino. No sé si anterior a Juan Calvino hubieron otros que interpretaron de esta manera, pero esta forma de interpretar el todo Israel del versículo 26, específicamente del capítulo 11 de la Carta de los Romanos, posiblemente viene de Calvino. ¿Ya? Yo sé que en los comentarios, si es que comentan el video, si es que no les resulta muy latoso, más de alguno va a sacar Gálatas, pero yo quisiera que nos mantuviéramos centrados en la discusión que le corresponde a la Carta de los Romanos. Por algo se llama esta sección textos en su contexto. Veamos a Sproul. Este lo tomé de un comentario en portugués. Lo traduje así con IA nomás. La IA es bastante buena así traduciendo. Hay que reconocerlo. Y lo tiré acá. También un comentario al versículo 26. Ya son dice Sproul, voy a tratar de leerlo rápido para no enfrascarme tanto aquí, porque los comentarios de Hendrickson son largos y el de Douglas Moo también es bastante largo. Dice, Israel será salvo. Entonces todo Israel será salvo. Si Pablo se estuviera refiriendo al Israel espiritual, estaría abandonando la forma en que se usa el término Israel aquí y en los últimos 3 capítulos. Esto es lo que quiero dejar claro. Posiblemente no todos comparten la idea de una esperanza escatológica para un Israel étnico. No sé si Sproul la comparte. Yo sé que Hendrickson no la comparte derechamente, ¿ya? Pero por lo menos Sproul y también me parece que Hendrickson reconocen que el versículo 26 se está refiriendo a un Israel étnico, porque eso es respetar el contexto. Y ese es el punto que quiero hacer a mis hermanos. Yo sé que muchos hermanos reformados manejan mucho más teología y todo, pero también tienen sesgos. También tienen sesgos. Y en el versículo 26, sacar un Israel espiritual e irnos a la carta a los Gálatas es básicamente mezclar peras con manzanas. Po. Si vamos a estudiar la carta de los romanos, estudiemos la carta de los romanos. Es una de las cosas que me decía un hermano, el mismo hermano que digo yo, que comentó el video pasado. Me decía, pero ¿qué pasa con Pablo en Gálatas? Bueno, hablemos de Pablo en Gálatas cuando estudiamos Gálatas. Pero ahora estamos estudiando la carta de los romanos y hay que respetar los contextos. Si Pablo habló 10 veces de Israel, del capítulo 9 al 11, y las 10 veces lo dijo en un tono, o sea, en un sentido étnico, se parte lamentando por sus hermanos según la carne. Y sigue hablando de un Israel étnico, y entonces mágicamente el versículo 26 habla de un Israel espiritual. Es ser poco honesto, es dejar que los sesgos nos dominen. ¿Ya? Entonces, estaría abandonando la forma del uso del término Israel aquí en los últimos 3 capítulos. Desde el capítulo 9, Pablo ha estado hablando del Israel étnico. ¿Quiere decir que cada judío individual se salvará? Ahora la interpretación puede ser ahí abierta. Aquí Douglas Moore desarrolla este tema mucho mejor. Eh, se refiere a todos los judíos que han existido, se refiere a todos los judíos que existirán en el punto del retorno de Cristo, o a cada uno de ellos, o a un todo que represente la nación. Ahí las discusiones son completamente aceptables y completamente variadas y no pasa nada. Pero seamos honestos y digamos que el versículo 26 se está refiriendo a un Israel étnico. Y no nos saquemos de la chistera un Israel espiritual que hace sentido en la carta de los Gálatas, pero que no hace sentido en este pasaje particular, ¿ya? Esa es la invitación. Seamos honestos, no hagamos caricatura. No todo el que no comparte el punto de vista de Juan Calvino es dispensacionalista. Así que seamos un poquito maduros a la hora de discutir estos temas. Y para qué hablar de que no nos metamos, cuando estemos discutiendo romanos, no nos metamos con la guerra en Gaza, que no tiene nada que ver. ¿Ya? Aquí cuando se habla de Israel siento yo que hay tanto sesgo de lado y lado que terminamos hablando cualquier cosa. Así que yo agradecería que en este video, si van a comentar, que comenten en términos teológicos y que nos aboquemos a la Carta de los Romanos, particularmente el capítulo 11, versículo 26, respetando el contexto que viene desde el capítulo 9 en adelante. Si respetamos estas reglas, bueno, comenten lo que quieran. O sea, en realidad comenten lo que quieran. Pero si alguien comenta fuera de contexto, yo derechamente no le voy a contestar. ¿Ya? Eso.
Dice, la palabra todo en las escrituras no funciona de la manera que nosotros típicamente la usamos para indicar cada uno, ¿ya? Creo que Pablo está diciendo que el conjunto completo de los elegidos de Dios dentro de Israel será salvo. Entonces sería el conjunto completo de los elegidos que componen a este Israel, el que será salvo. Esta es la misma interpretación que tiene Hendrix, me parece. Hendrickson también defiende esta idea, aunque a Douglas Moo no le hace ningún sentido. Douglas Moo también, otro calvinista, esto es una pelea entre calvinistas, no le hace ningún sentido esta interpretación que tiene tanto Sproul como Hendrickson. Dice, creo que Pablo está diciendo que el conjunto completo de los elegidos de Dios dentro de Israel será salvo, y que esto ocurrirá en una nueva visitación histórico-redentora por el Espíritu Santo cuando se cumple el tiempo de los gentiles. También lo está llevando a una esperanza escatológica que ocurre al fin de los tiempos. Estoy muy interesado en el uso que Lucas hace de la frase se cumplan los tiempos de los gentiles y su paralelo aquí en Romanos 11. El apóstol nos dice que no quiere que andemos a tientas en la oscuridad acerca de la plenitud de los gentiles, quiere desvelar el misterio. Nos está hablando del futuro del reino de Dios, algo que debemos tomar con gran seriedad, alegría y consuelo. No quiero sugerir que la obra de Dios se completó en el 70 después de Cristo. Pero cuando él dijo, esta generación no pasará, quiso decir exactamente lo que dijo. Esa generación no pasaría hasta que el templo de Jerusalén fuera destruido y nuestro Señor visitara a su pueblo en el tiempo de su ira. Así está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esta es una compilación de más de un texto del Antiguo Testamento, pero el apóstol Pablo proporciona un resumen que llega al corazón de todo lo que le ha estado enseñando a los romanos. Pablo se ha esforzado por mostrar a sus lectores romanos y a nosotros que nosotros los gentiles somos la rama silvestre injertada en la raíz del árbol. No tenemos ningún derecho intrínseco en las promesas que Dios le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento, porque el libertador, el único que puede redimir, no vino de la tierra de tierras gentiles, vino de Sión. Una cosa que el Mesías logrará una cosa que el Mesías logrará se encuentra en esta profecía del Antiguo Testamento. La profecía se refiere a Israel. Israel había caído en apostasía, Israel étnico, ¿ya? En un pecado indescriptible contra el mismísimo Mesías. Y sin embargo, la obra redentora del Mesías proporcionará el marco para la redención final de Israel. El futuro de Israel. Pablo da una razón por la cual el libertador apartará la impiedad de Jacob. Jacob rechazó el pacto diciendo no al sí de Dios en sus promesas de redención. Jacob se apartó en desobediencia constante, pero Dios lo volverá. ¿Por qué lo hará Dios? ¿Acaso les debe una segunda oportunidad? Los volverá o los traerá de vuelta. Esta traducción quedó media rara, viene del portugués, así que yo creo que por eso queda un poquito rara. Los traerá de vuelta por causa de su promesa pactada y de su elección por gracia. Cuando Pablo comenzó su tratamiento del sufrimiento de los judíos en los capítulos 9 y 10, lo examinó a la luz de la cuestión más amplia de la elección divina. Cuando habló sobre la restauración final de Israel, después de la era de los gentiles, lo situó en el contexto no solo de las promesas del pacto, sino también en la doctrina de la elección. La razón por la que podemos tener absoluta certeza de que Dios no ha terminado con los judíos, o sea, ojo que Sproul está diciendo esto, ¿ya? Aquí no hay ningún dispensacionalista con bandera de Israel, con chofar y con kipá diciendo estas cosas, ¿ya? Para que saquemos las caricaturas un poco de la discusión. Es que Dios lo ha previsto, ¿ya? Cuando yo digo esto, vuelvo al punto, porque hay gente que le cuesta entender. No estoy hablando de dos pactos, no estoy hablando en términos soteriológicos, sino que en términos escatológicos. Todo lo que Dios dice que sucederá en el futuro debe necesariamente cumplirse, pero ¿cómo sabe Dios lo que eventualmente sucederá con los judíos? Y ya que estamos, ¿cómo sabe Dios lo que nos sucederá mañana? Lo que nos sucederá mañana. El movimiento del ateísmo abierto, aquí yo siento que Spurs se pone a hablar de otras cosas, así que por
tiempo, pónganle pausa, lean el párrafo este, no lo voy a leer porque Sproul se mete aquí en otro tema que no me interesa discutir ahora, y voy a leer el último párrafo que está a mi derecha. Dios sabe lo que sucederá mañana, antes de que ocurra, porque lo ha decretado. Su conocimiento de las cosas futuras se basa en su ordenación de las cosas futuras. Dios sabe que el pueblo de Israel será restaurado en la última hora porque es su voluntad sobre que soberana, disculpen, porque es su voluntad soberana que así sucederá. Es por eso que la doctrina de la elección es tan vitalmente importante para Pablo en medio de su lucha con el futuro de su pueblo. Sabe que su futuro está en las manos de Dios, no en las manos de los fariseos. Dios tiene el poder, la autoridad y la voluntad para apartar a las personas de su desobediencia. Si Dios se hubiera quedado esperando en el cielo, que nos apartáramos de nuestros pecados y viniéramos a la cruz, todavía estaría esperando. En su misericordia y gracia soberana, Dios no espera que nosotros nos volvamos o nos inclinemos por nosotros mismos. Dios nos aparta de nuestra desobediencia para que respondamos a Él. ¿Ya? Con esto termino la cita de Sproul. Dije Spurgeon, parece adelante. Estamos hablando de Sproul, de R.C. Sproul, ¿ok? Así que si dije Spurgeon, en otro punto me equivoqué. Seguimos al tercer comentarista, que se llama William Hendrickson. También no dispensacionalista. Cada uno... Yo tengo como 20 comentarios o más. Yo creo que tengo 20, 25 comentarios a la Carta de los Romanos. Tengo muchos comentarios a la Carta de los Romanos. Y escogí intencionalmente 5 de hermanos que no fueran calvinistas. O sea, disculpen, que no fueran dispensacionalistas. Precisamente para evitarme la caricatura y todas estas discusiones infructuosas. Pasamos a Hendrickson. Hendrickson es bastante extenso en este tema, porque Hendrickson presenta 3 posturas. ¿Ya? A la primera, a la que yo me, me adhiero, que es la oposición también de Douglas Moo, el último comentarista, Hendrickson la ataca, la ataca y dice que no está correcto. Y después habla también de la posición de Calvino y después también habla de una tercera posición que es la misma que mencionó Sproul. Dice aquí, es bastante ordenado Hendrickson, así que es fácil seguirlo. Así todo Israel será salvo. Aquí me limité solamente al versículo 26 porque Hendrickson es súper extenso para comentar. 3 interpretaciones. A, la teoría más popular. ¿Ya? Esta cuestión no es de los dispensacionalistas solamente, sino que yo creo que es la forma más simple y sencilla y honesta de entender el texto. Si Pablo me está hablando de un Israel étnico, capítulo 9 al 11, entiendo entonces que todo este Israel se está refiriendo todavía al Israel étnico. ¿Ya? Todo Israel indica la masa de judíos que estarán vivos en la tierra en los tiempos del fin. Esa sería como la interpretación más lógica. El número total de los gentiles escogidos habrá sido reunido. Después de ello, la masa de los judíos eh, en gran escala será salvo. Esto sucederá justo antes o en el momento mismo del regreso de Cristo. Esta sería la teoría A. Ahora, ¿cómo lo evalúa? Aquí Hendrickson no se queda corto, la critica bastante. El vocablo griego, tanto, no sé si está bien copiado eso, no significa entonces o después de. La traducción entonces todo Israel será salvo es errónea. En ninguno de los otros casos en que esta palabra aparece en Romanos o en algún otro lugar del Nuevo Testamento tiene este significado. Significa de este, significa así, de esta manera, de este modo. De hecho, me parece que así es como la traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice, no, dice entonces. Mm, bueno, creo que por lo menos la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera coinciden con entonces. Eh, ¿Qué decía la Reina Valera? Disculpen que me quedé con la duda.
y luego. Y entonces, bueno, es parecido. Ya. Dice entonces Hendrickson, en ningún otro ya, el significado sería así, de esta manera o de este modo. B. Esta teoría tampoco le hace justicia a la palabra todo en todo Israel. ¿No suena todo Israel algo raro como expresión de la pequeña fracción, hablando comparativamente, de judíos que todavía estará viviendo en la tierra justamente antes o en el momento del regreso de Cristo? C. El contexto indica claramente que al escribir sobre la salvación de los israelitas y de los gentiles, Pablo no limita su pensamiento a lo que sucederá en el futuro. Él incluye de un modo muy específico lo que está sucediendo ahora. No entiendo de dónde saca esta objeción. D. No sería extraño que Dios escogiese para un favor muy especial nada menos que la salvación plena y gratuita. Ese es un favor muy especial. Precisamente a aquella generación de judíos que habrá estado endureciendo su corazón contra el testimonio del más largo séquito de testigos creyentes, séquito que se extiende desde los días del peregrinar de Cristo sobre la tierra, de hecho, en un sentido, desde el tiempo de Abraham hasta el cierre de la nueva dispensación. O sea que Hendrickson encuentra que es una misericordia inmerecida. ¿Cómo algo tan grande de una salvación plena van a darse a este tipo de gente? Eso es lo que está diciendo Hendrickson. Yo encuentro que el argumento es pobre. ¿No sería extraño que Dios escogiese para un favor muy especial a este tipo de gente? El argumento es como, lo encuentro con poco peso. ¿Por qué no? Si la salvación nunca ha sido por mérito personal, por algo es por gracia, favor inmerecido. Si nosotros no nos merecíamos la salvación, estos tampoco se la merecen, pero por algo es por gracia. Si no fuera por gracia, sería por mérito, y si fuera por mérito, sería un pago. Entonces, aquí como que Hendrix se empatina un poco, creo yo. La objeción la encuentro mala. El lector no ha sido preparado para la idea de una conversión en masa de los israelitas. A lo largo del argumento de Pablo, enfatiza precisamente lo opuesto, a saber, la salvación en cada época, pasada, presente y futura, de un remanente. Si Romanos 11:26 de veras enseña una conversión en masa de los judíos, ¿no parecería que Pablo estuviese diciendo, olvidaos de todo lo que os he dicho anteriormente? No, yo creo que no. Porque Pablo está diciendo que el hecho de que esté endurecida en parte, es en parte y no en su totalidad, ya habla de un remanente. O sea que siempre va a haber un remanente de judíos creyentes hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin, esa dureza en parte va a ser quitada para que ahora todo Israel sea salvo. Encuentro malas las objeciones. A él le harán sentido, me imagino. Si Pablo predice aquí una futura conversión en masa de los judíos, no está contradiciendo, si no la letra, al menos el espíritu de su afirmación anterior que encontramos en 1 los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Los judíos que mataron al Señor y a los profetas y nos expulsaron y no agradan a Dios y son hostiles para con todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos mismos la medida de sus pecados, pero sobre ellos la ira de Dios vino hasta el extremo. ¿Pero por qué? Yo encuentro mal los argumentos. Eh, Pablo efectivamente tuvo muchos problemas con los judíos de Tesalónica, fueron muy malos con la iglesia. Eh, pero no por eso Dios va a dejar de ser fiel a sus promesas. O sea, si existen tales cosas como promesas de restauración eh, escatológica, porque están reservadas para el fin de los tiempos, de un Israel étnico, es Dios el que se encarga de que estas promesas se cumplan. Lutero citó varios pasajes del Antiguo Testamento que dan la idea de que existe una restauración futura por un Israel étnico. Si Dios dio esa promesa, es Dios el que la hace cumplir. Siempre han dependido las promesas de Dios de Él. Dios en su misericordia ha querido ser fiel a su pacto. Nunca ha dependido de el carácter del que recibe la promesa, porque esto es por gracia. La salvación es por gracia, nunca ha sido por mérito personal.
No hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, todos a una se hicieron inútiles. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Esa es la característica del hombre que recibe la gracia del Señor. ¿Por qué los judíos no podrían recibirla si son igual de malos que nosotros? Allí yo creo que los reformados se caen. Son muy buenos para defender la salvación por gracia hasta que le toca a los judíos. Los judíos sí que son malos, ellos no se lo merecen. Aquí es una tremenda contradicción. En el video de este canal amigo, es un canal amigo, yo no tengo problema con ello, un poco así, ponía mucho énfasis también en eso. Era como los judíos en el Talmud creen que Jesús se está ardiendo en el infierno en excremento ardiendo, no sé, una cosa súper fea. Eh, y así dan argumentos súper feos de que efectivamente los judíos ortodoxos no odian a los cristianos y al gentil en general, en realidad. Pero eso no es argumento suficiente eso no contradice una verdad teológica de una salvación por gracia o de una restauración escatológica futura también por gracia. Si es por gracia, no es por mérito. Entonces somos defensores de la salvación por gracia hasta que le toca a los judíos. Ahora los judíos tienen que ser merecedores de esa salvación, tienen que ser simpáticos con los cristianos, no tienen que hablar mal de Jesús, tienen que tener una serie de requisitos para que la gracia pueda ser aplicada a ellos. ¿Es como contradictorio o no? Si ellos soberanamente han sido sometidos a un endurecimiento en parte, porque otro de los argumentos decían es que en el Estado de Israel hay como solamente 1% de cristianos, pero eso es parte de lo que uno se espera. Si están endurecidos en parte y hay un remanente siempre que va a creer en Cristo, es normal que un porcentaje pequeño de ellos sea creyente y que sea salvo por gracia en este tiempo normal. Pero cuando se quite esa dureza en el fin de los tiempos y ellos vuelvan al Señor, entonces está la posibilidad de una conversión masiva. Y no va a ser por mérito personal. Entonces, estos argumentos que quieren tirar por tierra esta esperanza en base a la maldad de los judíos, está desconociendo la gracia que aplicó en los gentiles no por mérito personal. La salvación siempre ha sido no debido a nuestra virtud, sino que a pesar de nosotros. Entonces, estos argumentos los encuentro malos, derechamente malos, como cuestionamiento u objeciones. El contexto sigue inmediatamente. Hace referencia a la venida del libertador que apartará a la impiedad y quitará el pecado de Jacob. ¿No fue este el propósito de la primera venida de Cristo? Pero la interpretación popular de Romanos 11:26 predice una conversión en masa de los judíos en relación con la segunda venida. Sí, eso es lo que predice. Esta teoría, por consiguiente, no está en armonía con el contexto. ¿Por qué? Porque William Hendricks lo dice. Por estas diversas razones, la interpretación A debe ser rechazada. ¿Y si no quiero? ¿Y si a mí me hace sentido? Yo encuentro que los argumentos, por lo menos aquí, fueron débiles, encuentro yo. Pero bueno, aquí cada cual abrace la interpretación que le haga más sentido y somos hermanos igual. O sea, esto no es una doctrina por la cual nos debiéramos dividir, pero sí podemos discutir y podemos decir esta forma de interpretar la Biblia, aquí te están comiendo los cejos, hermano. Aquí los cejos te están comiendo. Los que defienden la salvación por gracia, de repente se les hace impensado que un pueblo que es enemigo de la cruz, porque los judíos en general son enemigos de la cruz de Cristo, eso es una realidad. Pero ¿por qué a un pueblo así no se puede quitar el velo de forma soberana en el fin de los tiempos y puedan alcanzar gracia, así como alcanzamos gracia a los gentiles que tampoco lo merecíamos? Tratemos de ser coherentes, ¿ya? La teoría de Juan Calvino. B. Todo Israel se refiere al número total de los escogidos a lo largo de toda la historia, todos ellos que finalmente se salvan, tanto judíos como gentiles. Esta es la típica o la más popular interpretación entre las iglesias reformadas, diría yo. Creo que no todos sí, porque de hecho el último comentarista también es calvinista y, y no tiene esta interpretación. Y da la impresión que Hendrickson y Sproul, R.C. Sproul, tampoco comparten este punto.
porque son más de la idea del tercer punto que va a presentar Hendrickson, ¿ya? En su comentario sobre este pasaje, Calvino expresa lo siguiente. Esto ya lo leí un poco, lo leí cuando vi a Calvino. Yo creo que la palabra Israel indica a todo el pueblo de Dios de esta manera, después de que los gentiles hayan entrado, entonces los judíos apartándose de su rebeldía. Esto fue lo que leí yo cuando estuve revisando el comentario de Calvino, ¿ya? Así que el Israel de Dios sería el todo Israel y el Israel de Dios estaría compuesto por gentiles y por judíos. Como lo evalúa aquí, Hendrickson dice, en lo referente a interpretar el término Israel espiritualmente, que Israel se refiere a los escogidos, a los escogidos, la teoría de Calvino debe ser considerada correcta, ¿ya? Su afirmación de que la sección de los versículos 25 al 32 describe al único pueblo de Dios tampoco puede ser refutada exitosamente. Pero por otra parte, la aplicación que hace Calvino del término Israel, del versículo 26, a todo el pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles, está errada. En el contexto precedente, las palabras Israel, israelita, aparecen no menos de 11 veces. En cada uno de estos casos es claro que la referencia, que hace es a los judíos, nunca a los gentiles, ¿ya? Por eso digo, los contextos son importantes. Esta sección se llama textos en su contexto por algo. Los contextos son importantes. Si estamos hablando de la carta de los Gálatas, hablemos de la carta de los Gálatas. Si estamos hablando del libro de Romanos, capítulo 9 al 11, hablemos del libro de Romanos. Entonces, sacar de la chistera al Israel espiritual cuando estamos hablando de un Israel étnico es hacer trampa, ¿ya? Así que evitemos las trampas. ¿Qué buena razón pudo haber entonces para adaptar un significado diferente para el término Israel tal como se usa aquí en el versículo 26? Es cierto que al fin del versículo 25 el apóstol menciona a los gentiles, pero solo para indicar que el endurecimiento parcial de los judíos no cesará hasta que cada gentil escogido haya sido traído al reino. Por consiguiente, todavía Pablo habla de los judíos. También lo hace en el versículo 26. Hasta el versículo 28 contiene una referencia clara a los judíos, ¿ya? Porque el capítulo 9 al 11 está hablando de eso, de sus hermanos según la carne. No es hasta llegar a los versículos 30 y 32 que el apóstol hace desfilar junto a todo el cuerpo de los elegidos, tanto judíos como gentiles, ¿ya? Por lo tanto, aunque apreciemos los buenos elementos de la explicación de Calvino, no podemos concordar con él en su interpretación de... Gracias, me trajeron juguito. Eh, no podemos concordar con él en su interpretación de todo Israel en el capítulo 11, versículo 26, como una referencia a todos los escogidos, tanto judíos como gentiles. Un pasaje debe ser interpretado a la luz de su contexto, ¿ya? Y esto va para todos los que trolean a los dispensacionalistas y que llegan a estos videos a comentar. Lo que pasa es que Scofield era masón, no es por ser mala onda con este hermano que comentó, pero respetemos los contextos, respetemos los contextos. Demos argumentos serios a conversaciones serias. En el caso que nos ocupa, el contexto apunta a los judíos, no a los gentiles, ni en los versículos 26 al 29, a una combinación de judíos y gentiles. Avanzamos. Una tercera teoría. Esta es la teoría que defiende Hendrickson. El término todo Israel significa el número total de los judíos escogidos, la suma de todos los remanentes de Israel. Douglas Moo diría, bueno, pero esto es una perogrullada. ¿Dónde está el misterio acá? Si, si todo Israel es simplemente la suma de los escogidos, no hay ningún misterio. Dice, todo Israel corre paralelo a la plenitud de los gentiles. Los versículos 25 y 26 dejan bien en claro que Dios trata con ambos grupos. Los ha estado salvando, los está salvando y los salvará. Y si todo Israel indica, tal como lo hace, que ni uno solo de los israelitas escogidos estará ausente,
cuando allá se pase lista, entonces, esto es como muy pentecostal. Entonces, la plenitud de los gentiles demuestra de modo similar que que cuando se pase lista, todo escogido gentil contestará presente. ¿Ya? En el fondo está diciendo que este versículo está dando a entender que no va a faltar ninguno de los escogidos de entre Israel. ¿Ya? ¿Eso representa un misterio? Yo creo que no. Por eso esta teoría a mí no me hace mucho sentido tampoco. Respecto al significado de será salvo, véase los capítulo 1, versículo 16, para el judío y el gentil el camino de salvación es el mismo. Ahí estamos completamente de acuerdo. Cuando esto lo llevamos a a un tema soteriológico y pensamos que por esto, del versículo 26 del capítulo 11, los judíos tienen un plan paralelo de salvación, ahí nos caemos. Ahí nos caemos. Yo creo que el problema de los dispensacionalistas, es soteriológico. Y el problema de los reformados es escatológico. Así lo diría yo, en resumen. No hay un plan paralelo para Israel, como lo piensan los dispensacionalistas, porque solamente hay salvación por Jesús. Y también tampoco podemos descartar una esperanza futura para un Israel nacional, como lo descartan muchos reformados de plano. ¿Ya? Así que así yo resumiría eh, el video de hoy. Pero todavía me quedan diapositivas. Respecto a... En realidad sus caminos van a la par, la oportunidad de ser salvos terminará para ambos cuando Cristo regrese. Como se indicó anteriormente, estos dos, la plenitud de los gentiles y todo Israel, constituyen un organismo simbolizado por un solo olivo. Debe quedar en claro que si en el caso presente plenitud debe interpretarse en su sentido ilimitado, lo mismo vale para el todo Israel. Disculpen, lo mismo vale para el todo de todo Israel. Las palabras y así son explicadas por Pablo mismo. Ellas indican de un modo tan maravilloso, un modo que nadie podría haber anticipado. Si Dios no lo hubiese revelado este misterio a Pablo, este no lo hubiera sabido. Era en efecto asombroso el rechazo mismo de la mayoría de los israelitas que ocurre una y otra vez a lo largo de la historia, era, es y será un eslabón en el cumplimiento de la salvación de Israel. Aunque lo cierto es que esta interpretación no es por mucho tan popular como la teoría A, y por claras razones, porque no tiene mucho sentido, o es de perogrullo. No pasa a ser un misterio, aunque él va a argumentar más adelante que sí es un misterio. Eh, Entre sus defensores se encuentran personas de reconocida erudición. Permítaseme mencionar unos pocos. Aquí menciona varios más, pero por el tema de que el comentario es muy largo, yo solamente tomé a Babic y a Berkhoff, ya que son bastante conocidos. Eh, Hernán Babic, creo que es Hernán, autor de la obra de 4 tomos, Dogmática Reformada, dice, todo Israel, en el capítulo 11, versículo 26, no quiere decir el pueblo de Israel destinado a ser convertido en forma colectiva. Tampoco significa la iglesia, que consiste de judíos y gentiles unidos. O sea, Babic no está de acuerdo con Calvino. Yo creo que el que patinó feo ahí fue Calvino, si no todos están de acuerdo con él, incluso en el mundo reformado. Pero sí significa el número total que es recogido de Israel en el transcurso de los siglos, que sería lo que está defendiendo Hendrickson y que parece que también que es lo que defiende R.C. Sproul. El profesor Berkhoff expresa, todo Israel debe entenderse como una designación no de toda la nación, sino del número total de escogidos de entre el antiguo pueblo del pacto. Y el adverbio, eso, no puede significar después de, sino solamente de esta manera. ¿Ya? Así que aquí Hendrickson dice, bueno, están de acuerdo conmigo Babic y también Berkhoff. Y bueno, y también posiblemente Sproul. Y muchos otros eh, hermanos en la fe que son tremendamente capacitados teológicamente, pero no por eso perfectos. Así que también pueden también pueden patinar. Objeciones expresadas y refutadas. Objeción número 1. Este remanente destruye el contraste entre el remanente mencionado en el versículo 11:5 por un lado y la masa de Israel por el otro. Respuesta:
Nuestra interpretación no destruye el contraste, sino que lo define más exactamente. El verdadero contraste está entre el remanente de cada época por un lado y todo, es decir, la suma de todos los remanentes a lo largo de la historia por otro. Objeción 2. Según esta interpretación, el misterio mencionado por Pablo no es más que el hecho de que todos los escogidos de Israel serán salvos. Pero esta verdad, pero esa es una verdad tan obvia, de hecho eso es lo que dice Douglas Moo, es una perogrullada. Eso es una verdad tan obvia que no alcanza a hacerle justicia a las implicaciones del término misterio. Y aquí Hendrickson dice, no es así. El misterio del cual Pablo habla se refiere a la maravillosa cadena de acontecimientos que resulta en la salvación de Israel. Apunta a factores aparentemente contradictorios que que en la amorosa y soberana providencia de Dios son dirigidos de tal manera que la salvación final de todo Israel se lleva a cabo. ¿Ya? Y aquí termina el argumento de Hendrickson respecto a Romanos capítulo 11, versículo 26. Ahora pasamos al único y maravilloso Douglas Moo. No, pero me gusta mucho el comentario de Douglas Moo a la Carta de los Romanos. Douglas Moo no es dispensacionalista. Creo que es premilenialista histórico. No estoy 100% seguro, tengo que revisarlo ahí. Pero creo que Douglas Moo es premilenialista histórico. Aquí hay dos comentarios. El primero, en gris, es un comentario mucho más extenso y lo utilicé en el video anterior. En el video anterior copié comentarios de acá, del libro gris. Y el blanco, del texto bíblico a una aplicación contemporánea, es mucho más simple. Y este fue el que utilicé ahora. En el video anterior, donde hablé de Israel y escatología, utilicé el comentario de Douglas Moo gris. Y ahora, en este video particular, estoy utilizando el comentario de Douglas Moo de tapa blanca. ¿Ya? Dice así: todo Israel será salvo. Aunque en la NBI no se ha traducido el versículo 25 con la partícula guard, por consiguiente, que vincula este párrafo con el versículo 24, Pablo espera que Israel sea injertado en el nuevo, eh, de nuevo en el olivo, puesto que le ha sido revelado un misterio. Sin embargo, puesto que el propio versículo 24 replantea una idea clave de los versículos 11 al 24, en última instancia, los versículos 25 al 32 conectan con toda la sección anterior. El misterio. El término misterio, mysterion en griego, es una palabra técnica del vocabulario de Pablo. Esta palabra hace referencia a una verdad que en el pasado ha estado oculta del pueblo de Dios, pero que ahora ha sido revelada en el Evangelio. ¿Cuál es, pues, el misterio revelado aquí por Pablo? El apóstol lo desarrolla en tres cláusulas. Parte de Israel se ha endurecido, la primera cláusula, la segunda, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles, y la tercera cláusula, de esta manera todo Israel será salvo. Los eruditos debaten qué parte de esta secuencia es el punto focal del misterio, o sea, cuál de estas tres cláusulas es donde está el corazón del misterio que Pablo va a revelar. El endurecimiento de Israel es una pregunta. El endurecimiento de Israel, la naturaleza parcial y temporal del endurecimiento de Israel, la salvación de todo Israel. Naturalmente, cada una de estas cosas es parte de la imagen. Sin embargo, lo que se destaca como el verdadero acento de esta cláusula es la manera o la secuencia en que Dios consuma su plan de salvar a su pueblo. El Antiguo Testamento predijo que en los últimos días los gentiles se unirían a los judíos en la adoración del Señor. Sin embargo, la idea de que la mayor parte de Israel habría de esperar para disfrutar las bendiciones del reino hasta que el número de los gentiles se hubiera completado era completamente novedosa. Esta idea de que la promesa del Evangelio, que vino con la muerte, resurrección de Jesucristo, iba a traer como consecuencia un endurecimiento de Israel, en parte, porque no todo Israel fue endurecido, y que ese endurecimiento iba a ser quitado recién en el tiempo
del retorno de Cristo, o sea, en el fin de los tiempos, que es la idea que es la idea que aparentemente Pablo está desarrollando aquí, es una idea completamente novedosa. Es una idea completamente novedosa. Y en ese sentido cumple con la expectativa del misterio. Dice, Pablo ha descrito antes el endurecimiento de Israel, como implica la existencia de un remanente. Disculpen, como implica la existencia de un remanente, este endurecimiento afecta solo a una parte de Israel, pero no se trata solo de un endurecimiento parcial, sino también temporal. Durará únicamente, da a entender Pablo, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Es evidente que el complemento del verbo haya entrado es el reino, o sea que esos gentiles tienen que haber entrado al reino en su totalidad hasta que sea quitada la dureza en parte que ha tenido Israel. Eh, o algún concepto de este tipo. Como reconoce la mayoría de los comentaristas, la palabra totalidad, pleroma, tiene una referencia numérica. En otras palabras, Dios ha decidido el número de los gentiles que van a ser salvos. Una vez que se llegue a ese número, el endurecimiento de Israel llegará a su fin. Encontramos en Lucas capítulo 21 un paralelo, eh, un paralelismo parcial. La primera cláusula del versículo 26 es el ojo de la tormenta en la interpretación de Romanos 9 al 11 y en la enseñanza del Nuevo Testamento sobre Israel en general. Hay que tomar 4 decisiones exegéticas. Primero, ¿qué significa la frase tradicional kai utos o outos? No sé cómo se pronuncia eso. Kai outos al principio del versículo. La NBI traduce de esta manera, sugiriendo la idea de consecuencia o conclusión. Otros piensan que esta palabra puede conectarse con la cita del Antiguo Testamento que tenemos al final del versículo. Es así como Israel será salvo, a saber, como está escrito. Algunos intérpretes y muchos lectores de Romanos consideran que la expresión es de carácter temporal y a continuación todo Israel será salvo. Sin embargo, normalmente o, autos expresa, disculpen, sin embargo, normalmente autos expresa modo y este sentido encajaría bien en este contexto y de esta manera todo Israel será salvo. No obstante, la idea temporal entra a hurtadillas por la puerta de atrás, puesto que la manera en que todo Israel es salvo implica un proceso que se desarrolla en etapas temporales. ¿Ya? Segundo, ¿qué quiere decir Pablo con la expresión todo Israel? Esto yo creo que está en el corazón de este video. El calor del debate en torno a este versículo ha generado muchas opciones. Sin embargo, hay tres que sobresalen como especialmente dignas de consideración. A. Una interpretación popular entre muchos de los reformadores y varios eruditos, disculpen, una interpretación popular entre muchos de los reformadores y que varios eruditos han recuperado recientemente es considerar todo Israel como una referencia a toda la iglesia. Esta es la interpretación típicamente calvinista o de Calvino. Como hemos afirmado, hay precedentes en Pablo de la utilización de Israel para aludir a la iglesia, que está en la carta a los Gálatas. Y la añadidura de todo puede sugerir que Pablo está ahora hablando no del Israel nacional o de una parte de Israel, sino de todo Israel, disculpen, sino de todo el Israel espiritual. Al final del endurecimiento de Israel y la entrada de los gentiles son el medio por el que todos los escogidos de Dios, o sea, la totalidad de Israel, serán salvos. En esta interpretación incluiría también quizás un Israel al que se le quita la dureza y vuelve al Señor, y todo Israel sería en este caso judíos y gentiles que son salvos, ¿ya?
Se trata de una opción atractiva en muchos sentidos. Sin embargo, hace agua en dos aspectos. En primer lugar, hasta este punto, de Romanos 9 al 11, Pablo ha utilizado 10 veces Israel y siempre lo ha hecho en referencia con el Israel étnico. No hay ningún indicio de que ahora haya cambiado a una categoría religiosa. Además, el propósito de Pablo a lo largo de esta sección es sofocar el orgullo gentil. El que de repente incluyera a los gentiles en Israel daría Pablo a su orgullo, animándoles a asumir que habían que habían sustituido a Israel. B. Otra posibilidad es que la expresión todo Israel se refiera al Israel espiritual, los escogidos judíos dentro del Israel nacional. ¿Ya? La primera cláusula entonces sería todo Israel considera judíos y gentiles que son salvos. La segunda cláusula es todo Israel incluye solamente a los escogidos del pueblo de Israel, ¿ya? Que es la postura que estaba defendiendo Hendrickson. Algunos de los intérpretes que entienden de este modo la expresión argumentan que Pablo está haciendo referencia a que todos los escogidos judíos serán salvos en el transcurso de la historia de la salvación. En Romanos 9 al 11 hay un precedente de este significado de Israel, ya que en 9:6 se habla de un Israel dentro de Israel. ¿Ya? De hecho, esa idea también la desarrolla en el capítulo 9. Sin embargo, este no es el modo en que Pablo ha utilizado este término en el contexto inmediato, y decir que los escogidos serán salvos sería una perogrullada. Eso es lo que dice Hendrickson. ¿Dónde está el misterio ahí, po? O sea, si los escogidos dentro de Israel van a ser salvos, ¿dónde está el misterio? Eso es una obviedad. Por eso dice que es una perogrullada. C. Por consiguiente, de acuerdo con la mayoría de los comentaristas, por eso también Hendrickson dicen que esta es la opinión más popular, ¿ya? Más popular y no hay que ser dispensacionalista para defender este punto, ¿ya? Eh, por consiguiente, de acuerdo a la mayoría de los comentaristas, creemos que todo Israel se refiere a la totalidad del Israel nacional. Esto no significa que todos y cada uno de los judíos vayan a ser salvos. La expresión todo Israel aparece más de 100 veces en el Antiguo Testamento con varios significados, pero muchas veces se refiere a algunos israelitas como representantes de la totalidad. Obsérvese, por ejemplo, 2 Samuel 16:22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Por otra parte, esta expresión alude casi siempre a los israelitas de un cierto periodo, no a todos, no a los de todas las generaciones de Israel, de la historia de Israel, ¿ya? Entonces, este todo Israel posiblemente no sea la totalidad, dice Douglas Moo. Puede ser una cantidad grande que representa la totalidad. Y además, tiene que ser un Israel que vive, no se refiere al que ha vivido a lo largo de la historia, sino que es el Israel que va a estar viviendo para un evento particular, que sería en este caso el retorno de Cristo. ¿Ya? Los israelitas que están viviendo en la tierra para el retorno de Cristo serían los que cumplan la profecía y el misterio que está revelando Pablo. Tercero, el tercer asunto exegético ya se ha decidido con nuestra conclusión sobre la expresión todo Israel. Si alude a una sola generación de Israel, es muy probable que Pablo esté hablando del Israel del tiempo del fin. Vuelvo al punto, esta es una discusión escatológica. Escatológica. Si esto es cierto, lo que estamos diciendo sería una esperanza escatológica, no en términos soteriológicos de un plan paralelo para un pueblo, para una nación, ¿ya? Esta conclusión recibe el apoyo de Romanos 11:15, donde, como hemos argumentado, Pablo conecta la aceptación de Israel por parte de Dios con la resurrección de los muertos. La cita del Antiguo Testamento que sigue a este pasaje apunta
en esta misma dirección, porque el Redentor al que se alude es casi con toda seguridad Cristo y el momento, su segunda venida en gloria. O sea que vendrá de Sion el libertador. Douglas Moo está diciendo, esto está relatando el retorno de Cristo. Es casi con toda seguridad el Redentor es Cristo y el momento en el que vuelva va a ser precisamente para su segunda venida. Concluimos pues que Pablo predice aquí la salvación de un número de judíos significativo cuando Cristo regrese a la tierra en gloria. El actual remanente de Israel será engrosado por un número mucho mayor de judíos que entrarán en el reino eterno junto con los gentiles convertidos. Cuarto, el último asunto exegético tiene que ver con el medio de la salvación. Y este tema es súper importante. Se hace necesario plantear este asunto puesto que algunos intérpretes han propuesto recientemente que Pablo atribuye esta futura salvación de Israel no a la fe en Cristo, sino a la fidelidad a la Torá, ¿ya? Entonces, si creemos, yo creo que los que se ven más tentados a creer esto y a defenderlo son las personas que o son judíos o tienen tendencia judaizante, que se dieron cuenta que su apellido termina con Z, por lo tanto sus antepasados eran sefaradí, por lo tanto tienen todo el derecho de volver a sus raíces hebreas. ¿Ya? La gente que piensa así no solamente tiene problemas históricos, sino también teológicos. Creer que hay salvación aparte de Cristo no tiene forma, no hay forma de defenderlo. Argumentan que Pablo nos dice aquí, que Pablo no dice aquí nada de Cristo. Israel es salvo, da a entender Pablo en el versículo 28, por medio del pacto que Dios estableció con Israel. Si esto fuera así, Pablo estaría entonces enseñando dos formas de salvación, mediante el pacto de Cristo para los gentiles y mediante el pacto de la Torá para los judíos. Eso de verdad que algunos lo creen, ¿eh? No sé si en el mundo pentecostal se llegue a este extremo, que se piense que hay un plan paralelo para Israel que incluye salvación no por Cristo. Si hay algún pentecostal que lo cree, está totalmente errado. No hay salvación fuera de Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos creer y ser salvos. ¿Ya? Observamos aquí que Pablo no da ninguna indicación de que haya revocado su concepción de la salvación enunciada claramente en el capítulo 10, versículo 13. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esto incluye a judíos y gentiles por igual. Pablo apoya su predicación de un significativo movimiento de conversión a Cristo entre los judíos en el tiempo del fin. ¿Ya? Citando Isaías capítulo 59, versículos 20-21 y una frase de Isaías 27:9. Como ya hemos sugerido, Pablo identifica probablemente al Redentor de este texto con Cristo. Cuando Cristo regrese, apartará de Jacob la impiedad y confirmará a Israel las promesas del pacto, quitando sus pecados. Quienes hayan leído la cita de Pablo en su contexto original del libro de Isaías, espero que mis ruegos precedentes en este sentido hayan estimulado a muchos que lo hagan, habrá detectado inmediatamente una diferencia muy sorprendente. Isaías predice que el libertador vendrá a Sión, mientras que Pablo cita el texto como si éste dijera que el libertador vendrá de Sión. A lo largo de los años se han presentado numerosas soluciones para explicar el cambio de redacción de Pablo, pero ninguna de ellas es realmente convincente. La mayor sugerencia es probablemente que Pablo alude a la traducción, disculpen, la mejor sugerencia es probablemente que Pablo alude a la tradición del Cristo resucitado residente en la Sion celestial. Por consiguiente, su cambio tiene por objeto subrayar la parucía de Cristo. ¿Ya? O sea, lo que está diciendo acá el comentarista es que este cambio de Pablo, de la cita de Isaías que decía vendrá a Sion, o sea, al lugar de destino, sería Sion. Pablo dice vendrá de Sion, está hablando de su lugar de origen. Entonces Isaías habla del lugar de destino, vendrá a Sion. Pablo habla del lugar de origen, vendrá de Sion.
Entonces está diciendo acá el comentarista que vendrá de la acción celestial. Si viene de la acción celestial, tiene que ser necesariamente Jesús en su segunda venida. ¿Ya? Y con esto estaríamos terminando los comentarios. Em, Ruego aquí que, bueno, puedan darse el tiempo de revisarlos, de buscar estos comentarios bíblicos, están muy interesantes. Comenten con madurez, ¿ya? No, yo los invito a comentar, de todas maneras yo no borro comentarios y no busco que siempre estén de acuerdo conmigo, pero colóquenme argumentos. Díganme, por ejemplo, por qué la idea de Hendrickson les hace más sentido, eso sería interesante. O por qué la idea de Calvino les hace sentido. O por qué la idea de este todo Israel como algo literalmente étnico también le hace sentido. Pero discutamos de Romanos. Si nos movemos a Gálatas, nos perdemos un poco el foco y no estamos respetando el contexto del texto. Eh, para terminar, la reflexión final sería, si esto es así, si lo que Douglas Moo está interpretando, y como muchos otros lo interpretan, que no son necesariamente dispensacionalistas, no lo digo como si hubiese pecado en ser dispensacionalista. ¿Ah? Yo creo que eh, los hermanos que abrazan la idea de un rapto secreto y este tipo de cosas, no veo problema yo con eso. No creo que sea un tema que esté al nivel, no sé, de los unicitarios, para nada. Eh, pero sí, yo creo que es importante eh, no caer en idolatrías. No, si el dispensacionalismo me lleva a caer en las garras de los judaizantes, entonces el dispensacionalismo me está haciendo mal, y me tengo que cuidar de eso. El dispensacionalismo me lleva a justificar cualquier cosa que haga un gobierno particular, también eso sería una visión poco sabia, ¿ya? Pero por otro lado, los que abrazan la visión de Calvino, por ejemplo, que el Israel al que se está refiriendo Pablo es netamente un Israel espiritual y que el Israel étnico ya no tiene nada que hacer, también pueden que estén desconociendo, al abrazar una visión que posiblemente esté errada. Pongámonos en el escenario de que efectivamente hay un plan para el Israel étnico que es de carácter escatológico, que sería la postura que yo estoy defendiendo acá. Hay un plan para el Israel étnico que es escatológico y que se cumplirá al fin de los tiempos. Si eso es correcto y si eso fuese así, los acontecimientos históricos están caminando hacia ese destino. Por eso, cuando hice el programa Israel Historia, los pentecostales tempranos, Hoover y otros pentecostales de principios del siglo XX, veían en el retorno de los judíos a Palestina, a la tierra de Israel, a Tierra Santa, lo veían como un cumplimiento profético. Están volviendo al lugar geográfico donde van a ocurrir los acontecimientos del fin de los tiempos. ¿Ya? Entonces puede ser una posibilidad. Yo en el programa sobre escatología les decía, las profecías tienen un sentido geográfico, por lo menos en la primera venida. Siempre tuvieron un sentido geográfico. Cuando hablaba de Belén, estaba hablando de Belén. Cuando hablaba que de Egipto llamé a mi siervo, estaba hablando de Egipto. Entonces, cuando Zacarías habla del reencuentro de aquel que traspasaron con los habitantes de Jerusalén y con la casa de David, no estará hablando de una nación que tenía que estar en esa zona del mundo. Esas son preguntas abiertas. No pretendo dar la estocada final y la respuesta definitiva. Pero si así fuese, todo lo que está ocurriendo, nos guste más o no nos guste menos, es parte del cumplimiento de Dios de las profecías. ¿Ya? No digo que Dios avala el sufrimiento de los niños. El que lo lleva por ese lado no entiende nada, creo yo. Pero los escenarios en esa zona del mundo son complejos. Pasándome ya al tema político. Eh, el islamismo radical tiene un odio parido con los israelitas. Y es una ofensa y una afrenta para ellos que estén en esa zona del mundo. Hay un sentimiento religioso que nos cuesta entender a los occidentales, ¿ya? Y con tal de sacarlo, no escatiman en esfuerzos, ¿ya? Entonces tenemos en esa zona del mundo un pueblo que odia con todo el corazón a los que llegaron ahí, que son los judíos, y un pueblo que teme también. Entonces, entre el temor y el odio no puede salir nada bueno. Por eso es una zona del mundo caliente que nos hace ver
guerras con bastante frecuencia. Entonces, tratemos de mirar estos escenarios con la máxima justicia, eh, pero que nuestros sesgos teológicos no nos lleven a cometer errores, ya de lado y lado. No vayamos a desconocer un trabajo que quizás Dios está haciendo. Quizás efectivamente Dios está permitiendo que todo esto esté ocurriendo, que ellos volvieran a esa zona del mundo porque tienen un propósito con ellos al final de los tiempos. No lo sé, es una posibilidad, ¿ya? Y esto de negarle la identidad a los judíos, ahora que están en un territorio particular, y ahora que volvieron a una zona del mundo particular, yo lo encuentro igual un poquito honesto, siempre critico un poco esto. Porque cuando había que perseguirlos a lo largo de los siglos, por eso también quizá hay tanto odio de muchos judíos hacia los cristianos, porque no tuvieron buena experiencia con los cristianos. Cuando había que perseguirlos y matarlos en los diferentes eh, po- pogromos, creo que se llamaba, no había problema, o sea, no había, oye, este quizás muy rubiecito, este no tiene pinta de un habitante del Medio Oriente, sino que los mataban nomás, po. Entonces, encuentro también que cuando se saca el argumento de las características físicas, de su carga genética, ahora tiene poco sentido cuando antiguamente no había problema para reconocerlo y perseguirlo y matarlo, que no fueron pocos los casos. Esto no es como tratar de victimizar a nadie, sino que simplemente reconocer la historia. Es un poco de agarrar un libro de historia y leer las veces que han sido perseguidos y asesinados. Así que eso, dejo este video abierto para la discusión, para la conversación. Espero que sea de utilidad, que abra una ventana de conversaciones interesantes. Ya con esto yo creo que terminó la serie, sí, ¿eh? Porque ya le dediqué un video sobre historia, centrada básicamente en las reacciones de los pentecostales tempranos al retorno de los judíos a Israel. Un programa sobre escatología específico, centrado en Romanos 9 al 11, que se complementa con este, y este que se centra específicamente en el versículo 26 del capítulo 11 de la Carta a los Romanos. Así que hasta aquí dejo este video. Les invito a suscribirse, comentar y nos vemos en una próxima ocasión si Dios así lo permite.